Alejandro estaba huyendo por el bosque, guiándose de su linterna para evitar chocar con algún tronco de un árbol en su camino. DJ, tras perderle el rastro a Sierra en el bosque, se concentró en ir a por Alejandro, a quien tenía como presa fácil al estar solo. Sin embargo, Alejandro no estaba dispuesto a morir sin pelear. Los animales de DJ estaban dispuestos a acabar con el invasor, del quien emanaba el olor de aquel hombre que abandonó a su ángel salvador a quien tenían. Decididos a vengar a quien los salvó. Trataron de atacar a Alejandro intentando acorralarlo en medio del bosque, viniendo de todas partes. Pero Alejandro, haciendo uso de su escopeta, se despejaba el camino, disparando a diestra y siniestra a cualquier cosa que se le pusiera enfrente. Pájaros, venados, ardillas y conejos. Solo bastaba un escopetazo a la cabeza para derrotarlos. Pero eran demasiados animales a los cuales disparar. En dado momento de su huida, se tropezó con algo que no pudo identificar en un inicio. Con rapidez buscó su linterna, que se cayó a poca distancia de la que se hallaba él. Al alumbrar lo que había provocado su caída, quedó más que horrorizado al notar que se había tropezado con un cadáver. El cuerpo estaba despedazado desde el vientre y con los órganos desperdigados por el lugar. Algo que dejó bastante perplejo a Alejandro fue ver las marcas notorias de zarpazos profundos en la cara del hombre. Por suerte, no era la primera vez que encontraba un cadáver en la isla, de lo contrario hubiera gritado de terror. Lo que más lo dejó extrañado era ver que el cadáver no le pertenecía a uno de los adolescentes. Era una mujer adulta. Pero lo que más lo asustó fue el hecho de que el cadáver no parecía tener más de una semana de haber muerto. La muerte de la mujer fue reciente. Alejandro notó que cerca de su mano había un objeto diferente a una piedra, pareciendo tener una superficie lisa. Al levantar el objeto del suelo, era una medalla militar, la cual Alejandro tardó un poco en reconocer. La medalla militar correspondía a una de la Guardia Costera canadiense. Alejandro se quedó por segundos dándose cuenta de que el cadáver que tenía frente a él correspondía al de una guardia costera. Y las heridas brutales de la mujer no podían pertenecer a un humano, sino que parecía ser más similar al de un ataque animal. Tal como fue el caso de Seid y Unda tras una comparación mental rápida de ambos cadáveres. Pero el cuerpo contaba con distintas marcas de mordidas y rasguños de variados tamaños. La mujer murió atacada por distintos animales, de los cuales convenientemente uno de ellos vino corriendo hacia Alejandro. Alejandro propinó otro escopetazo directo a la cara del animal, haciéndolo desplomarse en el acto. Alejandro sabía que era una horrible idea subestimar a esas cosas, pues tenía delante suyo el ejemplo perfecto de qué es lo que le iba a pasar si se dejaba atrapar por esas criaturas. El muchacho se reincorporó y reanudó su ida hacia un refugio en el laberíntico bosque oscuro en el que iba huyendo sin rumbo alguno, con animales enloquecidos que venían hacia él en todas direcciones. Por más que Alejandro gozara de un excelente estado físico además de unos muy buenos reflejos, eventualmente terminaría cansándose y cediendo ante los animales si no encontraba un refugio lo antes posible. Para su sorpresa, los animales en dado momento dejaron de aparecer frente a él. Alejandro pensó que ya no quedaban más animales de los cuales se tuviera que defender. El muchacho respiró con alivio, mirando a todas direcciones en busca de algún peligro. Al mirar a sus espaldas, quedó congelado al notar como toda la horda de animales de DJ estaban a sus espaldas, notando para su horror cómo es que varios de los animales que él entre comillas asesinó estaban de pie y formados con la horda, incluidos aquellos animales que ya ni siquiera poseían cabezas tras ser destruidas por la potencia del arma. Por inercia, Alejandro no tardó en apuntar su arma hacia los animales, dispuesto a luchar contra aquellas criaturas. Pero su miedo se mezcló con un sentimiento de confusión al notar cómo las criaturas parecían impotentes al tratar de acercarse a Alejandro, como si algo les impidiera cruzar una línea imaginaria. Alejandro comparó la escena de los animales tratando de acercarse como las veces en las que su perro trataba de entrar a su casa pero no podía, al creer que la puerta de vidrio permanecía cerrada a pesar de que estuviera abierta de par en par. Los animales permanecieron unos minutos más ante ese límite imaginario entre ellos y Alejandro antes de que cada uno de ellos se resignara de permanecer en el lugar y salir corriendo por la misma dirección en la que habían llegado. Alejandro no entendía de ese extraño comportamiento de los animales, aunque, bueno, no es como si los animales estuvieran actuando normal desde un principio de todas formas. Pero el que se negaran a cruzar una especie de límite en el bosque además de huir del lugar con un notorio miedo era sin duda algo inusual.
Alejandro se quedó unos segundos mirando a los animales alejarse del sitio antes de volver a reanudar su ida en dirección contraria a de los animales. No tenía ni la más mínima intención de saber de qué era lo que los animales le tenían miedo, no es como si fuera a alcanzarlos y preguntarles. Con el pasar de los minutos fue adentrándose más y más en el bosque, evitando gritar el nombre de sus compañeros, para atraer nuevamente a la turba de animales que buscaban matarlo. Alejandro decidió detenerse un poco para revisar su munición. Se encontró con la situación desalentadora de que contaba con muy poca munición, apenas unas pocas balas suficientes. Alejandro sabía que si seguía abusando de su escopeta, eventualmente se quedaría sin la poca munición que él le quedaba. Por lo que procedió a guardar su escopeta en el estuche que llevaba consigo para guardar el arma y pasar a sacar el machete de mano que él guardaba en su mochila. Mientras permanecía sentado en la base de un árbol, trataba de ubicarse en la isla con ayuda de un mapa que Chris anteriormente le había entregado durante su viaje a la isla. Además de hacer uso de brújula. Alejandro en dado momento, concentrado en buscar su ubicación en la isla mientras usaba sus herramientas. Empezó a escuchar una especie de ruido que poco a poco empezó a destacarse del ruido blanco del lugar. A medida que el sonido ganaba intensidad, Alejandro empezó a desviar su atención de su mapa y brújula al ruido que provenía del bosque. Alejandro poco a poco empezó a reconocer que era el ruido en cuestión. Era un llanto femenino que hacía eco en el oscuro bosque. El amargo llanto de la fémina en cuestión expresaba un amargo sentimiento de impotencia y dolor. El muchacho, dudoso si atender el posible llamado de auxilio, vacilaba en si no era más que una trampa de uno de los espíritus. Alejandro optó por guardar el mapa y la brújula en su mochila, para levantarse y empezar a acercarse con cuidado a la fuente del ruido. Teniendo cuidado de esconder el machete a sus espaldas previniendo un posible ataque. Poco a poco empezó a escuchar mucho más claro el llanto, que poco a poco Alejandro hizo dudar de que se tratara de una trampa. El llanto era humano. Llanto capaz de transmitir la sensación de miedo y desesperación que experimentaba la mujer de quien provenía el desgarrador llanto. Alejandro imaginó que tal vez no se trataba de un muerto viviente como imaginó en un inicio, sino el de una posible sobreviviente. Más específicamente, una campista. Por lo que Alejandro apresuró el paso en busca de la adolescente. Fue solo cuestión de mover la linterna de lado a lado hasta finalmente encontrar a la muchacha. Se podía ver a la chica en cuestión, sentada de espaldas a Alejandro, escondiendo su rostro en sus rodillas mientras sollozaba. De la muchacha, destacaba una bella y sedosa cabellera negra que llegaba a brillar tenuemente con la linterna que apuntaba a Alejandro en su dirección. Alejandro no podía creerlo. Era una sobreviviente, sana y salva. Era casi imposible de creer. El joven hispano se acercó cauteloso hacia la chica en cuestión, quien aún seguía sollozando. Manteniendo su distancia empezó a hablar. Hey, oye. Murmuró Alejandro. ¿Te encuentras bien? La mujer, al escuchar la voz de Alejandro, detuvo su lamento y procedió a mirarlo sutilmente de reojo, evitando mostrar su rostro ante el desconocido. Aún hablando con espasmos producto del reciente llanto. Preguntó. ¿Quién eres tú? Alejandro se puso sobre una rodilla para estar a la altura de la chica, hablando con suavidad y cuidado, tratando de consolarla y hacerla sentir segura. Me llamo Alejandro, señorita. Vengo por parte del equipo de rescate organizado por Chris McLean. Tuvimos algunas dificultades y me terminé separando de mi grupo. Pero no se preocupe, está a salvo conmigo. Alejandro se dirigía a la chica de forma caballerosa y empática como siempre lo hacía con las mujeres. Normalmente en un intento por manipularlas y obtener algo a su beneficio. Pero esta vez fue de una forma genuina, al imaginar el infierno por el que debió pasar la chica. Quien, aún presentando espasmos y con la voz aún quebrada por llorar, murmuró. Son unos tontos por venir. Alejandro se confunde por lo que la chica dijo. ¿A qué te refieres? Pregunta Alejandro. Él no nos dejó irnos. Y él no los dejará irse. Alejandro se queda aún más confundido y algo más desconfiado de que la chica ante él realmente esté bien. Sé a quién te refieres, pero tenemos cosas que él no. Tenemos armas. Tú no lo entiendes. Sin aviso previo, la chica lo interrumpió. Esta vez empezando a hablar algo molesta. Alejandro empezó a tener un mal presentimiento en cuanto vio cómo los espasmos post-llanto de la joven empezaron a volverse movimientos más descontrolados y erráticos. Casi antinaturales.
al mismo tiempo que una voz un tanto grave empezó a hablar de manera simultánea a la voz iracunda de la joven. Él no se detendrá. No se detendrá hasta que la sangre inunde cada rincón de la isla. No se detendrá pese a la súplica de las almas inocentes en sufrimiento que le imploran piedad. Alejandro empezó a levantarse lentamente, evitando hacer movimientos bruscos. Buscando alejarse de la chica, quien claramente dejaba en evidencia ya no ser una humana. Poco a poco alejándose de la criatura que simulaba ser una pobre chica inocente. No se detendrá hasta que los tenga. Hasta que los tenga a todos. Abruptamente la luz de la linterna se apagó de golpe, dejando a Alejandro por momentos sumido en una profunda oscuridad. Hasta que de pronto la luz de la linterna empezó a parpadear. Sin previo aviso fue empujado contra el árbol a poca distancia de él, terminando por aterrizar sentado y golpeando su cabeza contra el tronco. El dolor por haberse golpeado hizo que su vista se volviera borrosa por segundos antes de que volviera a aclararse. Alejandro se dio cuenta de que en ningún momento se había levantado de su lugar antes de levantarse a buscar el llanto femenino adentro del bosque. Incluso su mapa y brújula se encontraban ante él como si nunca los hubiera guardado. Alejandro por segundos pensó si se trataba de un déjà vu o fue un encuentro paranormal genuino con el espíritu de una de las campistas. El joven no estaba dispuesto a quedarse en ese lugar, por lo que se dispuso a levantarse y correr en dirección contraria a la que había escuchado el llanto de la joven minutos antes. Alejandro corrió tratando de alejarse lo más posible de donde tuvo el encuentro, esquivando árboles y arbustos que tenía en su camino, desviándose de vez en cuando para evitar que lo que sea que lo haya atacado minutos antes, le siguiera el rastro tan fácil. Fue cuando finalmente logró salir del frondoso bosque que finalmente pudo darse un respiro de su huida, sosteniéndose de sus rodillas mientras respiraba agitado. Podía ver las gotas de sudor desprendiéndose de su frente y caían al césped a sus pies. Tras recuperar el aliento, apuntó su linterna a sus espaldas para poder observar si alguien lo venía siguiendo. Para su buena suerte, no era así. Estaba fuera de peligro. Alejandro por segundos se percató de cómo su linterna te reflejaba en lo que parecía ser un cristal. Curioso, Alejandro acercó la luz hacia donde se reflejaba la luz. Para su sorpresa, observó que se trataba del brillo del cristal de una de las ventanas perteneciente a una cabaña. El joven no podía creerlo. Apuntó la linterna hacia otras direcciones para solo encontrar más cabañas a su alrededor. Dándose cuenta de que su carrera sin rumbo le había hecho encontrar el camino de vuelta al campamento Guaguanacua. Estaba incrédulo al ver que estaba donde habían iniciado su búsqueda. Alejandro se dispuso a buscar dónde podría esconderse por el momento para hacer un llamado a Sierra y Chris, con tal de ubicarlos y ver si era posible ir a buscarlos. Pero primero, requería de esconderse para estar seguro por el momento. Entre la oscuridad, la cafetería del campamento fue lo que más le llamó la atención. Pese a la apariencia de ser antiguo, parecía perfecto para esconderse un par de horas y ver la posibilidad de poder obtener agua potable de la cocina, pues el joven moría por un vaso de agua. Se acercó a la cafetería, subiendo la escalinata de madera que crujía con cada paso que daba. Tras cruzar el último escalón, se hallaba ante la puerta de madera vieja y con pintura verde agrietada debido al tiempo, junto con un vidrio sucio por el polvo y suciedad por no haber sido limpiada desde hace varias semanas. Alejandro abrió la puerta lentamente, evitando hacer el menor ruido posible, usando su linterna para alumbrar la habitación en busca de peligros mientras empuñaba su machete. Se encontró con una cafetería oscura, vieja, sucia y polvorienta, dejando muy evidenciado el paso del tiempo tras el abandono del lugar. El muchacho se puso a caminar por la cafetería, alumbrando con la linterna las mesas y el piso para evitar tropezar con algo en el piso camino a la cocina. Una persiana metálica cortaba el paso del mostrador que daba acceso a la vista de la cocina, donde parece que los campistas recibían su comida. Por lo que no era capaz de ver qué había en la cocina más allá de la ventana que tenía la puerta. Cerró la puerta del comedor para evitar atraer intrusos y se dirigió hacia la cocina, abriendo la puerta de madera y entrando al lugar, topándose con la escena muy similar. El lugar estaba como el día que lo abandonaron. Alejandro llegó a recordar lo que Chris le mencionó sobre el día que evacuaron la isla. Que en el momento en el que los campistas habían hecho el hallazgo de la cabeza de Ezequiel en una de las cabañas, se hallaba charlando con Chef mientras el hombre afroamericano estaba preparando la cena.
Chris había llegado a detallar el cómo mientras conversaban Chef estaba cortando carne en filetes para una comida de puré de papas con filete de red para la cena como una bienvenida a los campistas. Y el cómo en dado momento su charla fue interrumpida cuando escucharon el coro de gritos de horror y sorpresa proveniente de una de las cabañas cercanas. Tanto Chris como Chef se habían retirado rápidamente de la cocina, dejando todos los ingredientes en la encimera de la cocina. Según Chris, ese habría sido el inicio del infierno en la isla. Pues desde el instante en el que abandonaron la cocina para ver qué estaba provocando la conmoción entre los campistas que se habían reunido en una de las cabañas. Lo único que recuerda Chris fue el pánico del equipo de producción por abandonar la isla, desmantelar y guardar todo para irse lo más rápido posible de ahí tras recibir la cruda amenaza de abandono. En su momento Chris imaginó que lo que le narraba Chris en el barco de camino a la isla no era nada más que una exageración. Pero al notar el olor putrefacto en el ambiente de la cocina, notando que provenía de la encimera, la cual tenía en su superficie polvorienta varias papas podridas, y varias presas de carne en estado de descomposición, llena de gusanos y moscas. El olor era horrible pero nada que Alejandro no pudiera soportar. Se dispuso a buscar por los estantes algún recipiente para poder servirse agua de la llave. Logrando encontrar un vaso sin mayor esfuerzo, comprobando que el agua de la llave estaba en buen estado. Sirviéndose cerca de 3 vasos seguidos de agua, además de enjuagarse la cara para poder limpiarse algo de sudor y refrescarse un poco. Para el joven hispano fue un gran respiro tras estar cerca de 1 hora corriendo por el bosque sin dirección alguna. Necesitaba de un descanso para poder despejar su mente un poco para poder planear su próximo movimiento. Tras unos momentos de relajación, se sacó la mochila y la puso en la mesa al centro de la cocina. Revisando el interior de la misma para evaluar cuánta munición le quedaba para poder evaluar su situación y ver a detalle qué iba a hacer después. Aprovechando de rellenar su termo de agua que horas antes se le había acabado tras estar varias horas seguidas en el bosque. Volvió a sacar el mapa junto a su brújula, ubicándose exactamente en el campamento e intentando ver cuál fue el trayecto que hizo hasta el campamento. Viendo la posibilidad de encontrar a Sierra y a Chris en algún lugar aledaño. También evaluando dónde podría encontrar el resto de cadáveres por la isla, pues anteriormente ya había marcado los lugares donde habían hallado el resto de cadáveres que habían hallado por la isla. El muchacho se hallaba tan concentrado en el mapa que se sobresaltó al momento en el que empezó a escuchar cómo las bocinas del campamento hicieron un ruido de estática. El ruido apenas duró unos segundos hasta que se detuvo. Alejandro, quien se llevó un susto de muerte tras oír de manera inesperada el inexplicable sonido de estática. Alejandro no comprendía cómo es que el sistema de audio del campamento por segundos se había activado y había transmitido estática a un alto volumen. De pronto, las bocinas volvieron a transmitir, pero no era un ruido de estática, sino una especie de melodía. Una melodía cautivadora que nunca antes había escuchado. El joven, teniendo un muy mal presentimiento de la situación, se dispuso a guardar apresuradamente todo en su mochila. La brújula, el mapa, su escopeta, las municiones, su botella de agua, todo. Alejandro se disponía a ponerse su mochila para salir lo más posible del campamento tras estar en el lugar de un presunto evento paranormal en el que podría salir herido, conociendo la naturaleza agresiva de los espíritus que los han estado atacando a él y a su grupo durante toda la noche. Pero un brillo lo hizo detenerse en seco, una luz ante el que lo cegó por unos segundos. Era una luz proveniente de afuera que se filtraba a través de la ventana. Uno de los faroles que iluminaban el lugar se había activado y estaba alumbrando directamente hacia la cafetería del campamento. Alejandro miró hacia afuera, tratando de ver quién habría encendido el farol, con la esperanza de que se tratara de uno de sus compañeros. Para su mala suerte no encontró absolutamente nada en las cercanías a la cafetería, además de notar cómo es que habían varias hojas secas por la zona alrededor de la cafetería de los árboles muertos cercanos al campamento. Alejandro se quedó observando unos segundos más hasta que logró ver a unos 10 metros de la cafetería, como es que de un montículo algo inusual donde se concentraba algunas hojas, empezó a moverse. Alejandro imaginó que se trataba de algún animal que estaba bajo las hojas. Pero el joven se congeló al ver cómo de las hojas empezó a emerger una mano pálida de entre el montículo de hojas. La cual se apoyó de la superficie para empezar a impulsarse hacia arriba. A quien le perteneciera esa mano, empezó a levantarse de debajo de la pila de hojas. Provocando que las hojas secas empiecen a caerse hacia los lados mientras poco a poco empezaba a verse más de la persona. Finalmente el torso salió de la pila de hojas.
Pese a la distancia podía llegar a verse que se trataba de una mujer, pero lo que horrorizó a Alejandro fue ver que la mujer no tenía cabeza. Se trataba de un cuerpo decapitado, moviéndose por sí solo y que emergía de por debajo de la pila de hojas. El joven se veía más que horrorizado ante la escena, que genuinamente podría pertenecer a una película de horror. La mujer decapitada terminó de salir de lo que era su tumba improvisada, empezando a hacer un movimiento extraño con sus manos, lo que pronto Alejandro se percató de que se trataba de una especie de danza. Danza que empezó a sincronizarse con la música que se escuchaba a través de las bocinas del campamento. La mujer decapitada empezó a bailar de forma fluida y elegante, no le costaría demasiado tiempo a Alejandro reconocer el tipo de baile que la mujer no muerta estaba haciendo. El baile de ballet era combinado con movimientos erráticos, contorsionando su cuerpo de forma grotesca, de forma que Alejandro podía escuchar perfectamente el estremecedor sonido de los huesos de cadáver crujiendo con cada contorsión. Era un espectáculo sin duda bizarro, siendo una especie de burla para el muchacho, quien miraba con genuino asco a la muerta viviente. Alejandro podía jurar que sus brazos temblaban de la impotencia, terror y adrenalina que estaba experimentando en ese mismo instante. Nunca en su vida había sido testigo de algo tan macabro, ver el cadáver de una persona decapitada, bailando de forma grotesca y bizarra ante sus ojos era algo para lo que nunca estuvo preparado, al no ser un escenario exactamente bonito de presenciar. Ver como lo que fue una adolescente con una vida pacífica y tranquila, convertida en aquel cadáver que bailaba grotescamente en forma de intimidación y burla hacia Alejandro. El cadáver se mantuvo apenas unos segundos, más danzando hasta que finalmente desapareció dando vueltas como una bailarina de ballet, mientras se alejaba de la luz del farol, la cual se apagó apenas segundos después de que el cadáver decapitado de la joven desapareciera en la penumbra del bosque, al mismo tiempo que la música se detuvo abruptamente, dejando un silencio espectral por todo el campamento, a excepción de la respiración agitada del muchacho hispano, quien estaba horrorizado tras ser testigo de algo tan espantoso a pocos metros de él. Alejandro apenas tardó unos segundos más en salir de su shock para disponerse a alejarse de la ventana, al reconocer el riesgo de que la muerta viviente podría estar acechándolo. El joven decidió salir de la cocina para poder ir a una de las cabañas, para poder tener un lugar donde esconderse de la entidad sin cabeza. Pero apenas se acercó a la puerta de madera se le cerró en la cara de golpe, impidiéndole poder salir de la cocina. Alejandro maldijo en voz baja antes de empezar a dar machetazos contra la puerta de madera, propinando golpe tras golpe contra la ventana de la puerta, pero que por una razón inexplicable no podía romperse, como si de vidrio blindado se tratase. Alejandro, cada vez más desesperado, tratando de salir del lugar, retrocedió al ver que por más golpes le diera a la puerta, no fue suficiente como para derribarla, parecía que algo o alguien estaba empujando la puerta del otro lado. Estaba respirando agitado y sudando producto de todo el esfuerzo que aplicó al querer derribar la puerta de la cocina para poder salir de la cafetería. La entidad estaba al parecer jugando con él, manteniéndolo cautivo como un ratón. El joven se limpió algo del sudor de su frente antes de empezar a notar por el rabillo del ojo cómo es que la puerta del refrigerador al otro lado de la habitación empezó a abrirse lentamente. Alejandro empuñó su machete en su mano, listo para un posible ataque, notando que la puerta del refrigerador poco a poco iba mostrando más de su contenido al abrir su puerta con una lentitud tortuosa. Una vez el refrigerador estuvo abierto de par en par, Alejandro quedó perplejo al ver el interior. La cabeza decapitada de una adolescente con rasgos asiáticos estaba en el interior del refrigerador, encima de un plato servido como si de un platillo especial se tratase. La mujer tenía una expresión llena de pánico en la cara, con los ojos abiertos en una permanente mueca de desesperación, con varias manchas de sangre por todo el rostro, denotando la violencia con la que la adolescente fue decapitada. Totalmente impactado al ver la sádica muestra de brutalidad ante sus ojos contra una inocente chica, retrocedió un poco, sin poder creer lo que estaban viendo sus ojos. Alejandro sintió algo chocar contra su espalda, en lugar de sentir la pared plana, sintió algo abultado contra su espalda baja. Se volteó para poder ver qué es lo que estaba a sus espaldas. El joven con náuseas que a espaldas suyas había un cadáver de un hombre, que permanecía sentado contra la pared. Llevaba un uniforme de la guardia costera, al igual que el cadáver de la mujer devorada que minutos antes encontró en el bosque. Pero a diferencia de la mujer, este hombre tenía el rostro brutalmente despellejado y destrozado, prácticamente el hombre estaba irreconocible.
Las paredes salpicadas en sangre solo evidenciaban más el hecho de que el guardia había tenido una muerte sin más brutal. Pareciendo que un animal salvaje lo había mordido y desfigurado la cara. Pero Alejandro por segundos imaginó que eso había sido obra de los animales de DJ, pero recordó que ningún animal tenía intenciones de acercarse al campamento. Además, también lo hubieran mordido en las extremidades o en otras áreas, no solo en la cara. Estuvo unos momentos conectando los puntos hasta que se dio cuenta de quién era el verdadero responsable. Alejandro se volteó hacia el refrigerador abierto, viendo que para su horror, la cabeza decapitada de la adolescente ya no estaba en su lugar. Fue cuando escuchó una risa sobre su cabeza, que levantó la mirada hacia el techo de la cocina y vio. La cabeza decapitada de la adolescente saltó del techo. Alejandro podía jurar que la cabeza se impulsó con su cabello para arrojarse hacia él. Mientras la cabeza se arrojaba desde el techo, cayendo rápidamente en trayectoria directa a la cara de Alejandro. El joven hispano podía observar cómo es que la cabeza cambió su mueca de infinito terror que tenía plasmada dentro del refrigerador a una mueca totalmente deformada. Su boca se abrió de manera antinatural, estirando la piel de sus mejillas tanto que podría jurar que escuchó un sonido de la mandíbula de la chica crujiendo. Además que los ojos de la chica se voltearon hacia atrás al punto de notarse los músculos que recubrían los laterales de los ojos al momento de abrir la mandíbula de forma tan sobrenatural. El joven hispano no tuvo el tiempo necesario para evadir la cabeza de la chica o golpearla con su machete. Por inercia puso su brazo contra su rostro en un intento por evitar sufrir el mismo destino que el hombre con la cara destrozada a un lado de él. Alejandro sintió como varios dientes se clavaron en su antebrazo, empezando a sentir un dolor inmenso que ni la adrenalina del momento logró suavizar. Ahí estaba ante él, aferrándose a su brazo utilizando sus fauces como si de un animal rabioso aferrándose a su presa se tratase. La cabeza de la chica decapitada que momentos antes estaba servido en el refrigerador. Alejandro empezó una lucha intensa por tratar de quitarse a la cabeza de la chica de su brazo, llegando a tambalearse mientras golpeaba en la cara la cabeza de la mujer repetidamente. Mientras ella reía de manera infantil mientras sostenía la fuerza de su mordida sobre la piel del joven, dando la sensación de que para lo que Alejandro era una situación de vida o muerte, para ella era un divertido juego. Su lucha pasó a mayores cuando empezó a golpear la cabeza de la joven contra el borde de la mesa en un desesperado intento por quitársela del brazo, quien por cada segundo más iba perforando cada vez más en los tejidos del brazo de Alejandro, provocándole un dolor que empezaba a invadir la mente de Alejandro. Siendo él lo único que podía pensar Alejandro era en el dolor de la mordida y su desesperación por liberarse de las mandíbulas de la chica. Tras los intentos de Alejandro de quitarse la cabeza de la mujer de su brazo, ella solo procedió a utilizar su cabello para aferrarse al brazo más que irritado de Alejandro. El cabello de la joven muerta viviente se enredó de tal manera que poco a poco Alejandro sentía que la circulación de su brazo empezaba a cortarse producto del torniquete que hacía el cabello de la chica. Alejandro en ese mismo instante recordó que podría librarse de la abominación con tan solo un golpe de su machete a la cabeza de la mujer. Alejandro subió el machete sobre su cabeza para dar un golpe certero entre ceja y cejas de la mujer. Pero cuando estaba a punto de lograrlo, uno de los mechones de cabello de la mujer se enredó en su muñeca. Y de manera inexplicable, el mechón de cabello negro era suficiente como para detener la fuerza de Alejandro, incluso llegando a casi cortarle la circulación de la muñeca. Finalmente el mechón de la chica que utilizaba para aferrarse al brazo de Alejandro pasó a enredarse en el cabello de Alejandro, sirviendo como soporte para que la cabeza finalmente soltara el brazo de Alejandro y finalmente hablara con un tono de voz que Alejandro pudo reconocer. Dame un beso, Alejandro. Murmuró la cabeza del adolescente en un tono burlonamente infantil, siendo la misma voz de la mujer que minutos antes lo había atacado en el bosque mediante una alucinación. La mujer poco a poco empezó a jalar del cabello de Alejandro, obligando a acercar su rostro al de la muchacha sin cuerpo. Mientras ella volvía a abrir sus fauces de forma sobrenatural, mostrando una fila de dientes manchados en la sangre de Alejandro tras morderlo ferozmente minutos antes. El hombre por instinto trató de empujar su cabeza al lado contrario de al de la chica, sintiendo un fuerte dolor en su cabeza al sentir que era jalado con una fuerza antinatural en dirección a las fauces de la muerta viviente.
El hombre se encontraba contra las cuerdas, la criatura utilizaba sus cabellos para aferrarse a los brazos de Alejandro, para apoyarse y usar uno de sus mechones para jalarlo a su boca y morderlo de manera brutal como el guardia costero que estaba a poca distancia de ellos. Alejandro por segundos vio su vida pasar frente a sus ojos, pensando en que así acabaría todo para él. Una muerte brutal y dolorosa. Pero algo en él lo obligó a usar sus últimas fuerzas para alejarse de la cabeza. El joven se gritaba a sí mismo que iba a dejarse matar sin dar lucha, recriminándose a sí mismo que no entrenó toda su vida para terminar muriendo de esa forma. A lo que totalmente decidido a sobrevivir. Echó su cabeza para atrás con todas sus fuerzas en una descarga de adrenalina que le dio la fuerza suficiente como para lograr hacer que varios pelos de su cabello se desprendieran de su cabeza. Una vez teniendo su cabeza ya liberada de la cabellera del monstruo, levantó sus brazos sobre su cabeza, haciendo que la cabeza de la muchacha se elevara como si de una bola amarrada a una cuerda se tratase. Alejandro tenía la idea de estampar la cabeza de la mujer contra la mesa con la suficiente fuerza como para destrozarla con el golpe. Pero no contaría con que la no muerta fuera más ágil y soltara su agarre de los brazos de Alejandro al momento de ser golpeada contra la mesa. Perdiendo inercia en el trayecto y haciendo que el golpe contra la mesa no fuera lo suficientemente fuerte como para dejar daños, y en su lugar, terminó rodando hasta caer del otro lado de la habitación. Pasando a esconderse en la oscuridad utilizando su larga cabellera negra como patas de una araña mientras seguía riéndose de forma sádicamente infantil. Risas que hacían eco en la mente de Alejandro, quien se encontraba adolorido. Tanto por la brutal mordedura de su brazo como el mechón arrancado de su cabeza, que por suerte, no se notaba. El joven hispano miró a todas direcciones en la oscuridad, buscando la cabeza de la chica. Tratando de prevenir un nuevo ataque. Alejandro, totalmente fuera de sus casillas por culpa de la situación. Gritó con desesperación mirando a todas direcciones. ¿Por qué me estás haciendo esto? Estoy tratando de ayudarlos. Tratando de ayudarte. ¿Qué hice para merecer que me hagas esto? Las risas pararon por unos segundos, antes que Alejandro lograra ver movimiento por el rabillo del ojo. A lo que Alejandro por inercia alumbró a un lado de él de forma rápida. Viendo por fin a detalle a lo que tenía enfrente de él. La cabeza de la muchacha, colgando del techo y usando su cabello para sostenerse a nivel de la cabeza de Alejandro. Finalmente la misma voz suave que salió de la chica, hablando con una seriedad que llegó a darle escalofríos a Alejandro. Creo que con todo el caos de nuestro divertido juego, no tuve el tiempo de presentarme como era debido. Perdona mis malos modales. La cabeza de la mujer se acerca un poco a Alejandro, quien por consecuente se aleja un poco de la cabeza para mantener su distancia del espíritu. Me la amo, Heder Kasuga. Espero y te sientas bienvenido a tu nuevo hogar. Alejandro quedó incrédulo. ¿Qué carajos estás diciendo? Heder sonrió con una falsa inocencia. ¿Tú crees que voy a dejar ir así de fácil a un apuesto caballero como tú? No. No estoy dispuesta a quedarme el resto de la eternidad sola. Un compañero de juegos como tú no me caerá mal. Prometo no destruir ese hermoso rostro si me dejas, ya sabes. Heder usó un par de mechones de cabello para ponerlos en la base de su cabeza y así ajustarlos simulando una decapitación. Insinuando que quería decapitar a Alejandro al igual que ella, indirecta que Alejandro no tardó en comprender y poner una cara de horror que no pudo disimular ante la idea de que Heder tomara una forma de morir tan horrible como un juego para niños. Ella dio una risa divertida al notar la mueca de terror de Alejandro, usando un tono de voz en un intento por calmarlo, cosa que no funcionó en lo más mínimo. No te preocupes, no te dolerá en lo más mínimo. A mí no me dolió cuando el hombre del bosque me cortó en 2 piezas. Heder empezó a enredar sus pelos en las tablas del techo, perdiendo cada vez más distancia con Alejandro. Créeme, estoy siendo piadosa al ofrecerte morir de forma rápida, es lo mejor para ti, Alejandro. Heder cambió su rostro feliz y contento a uno serio y con una mirada vacía. Enredado con un mechón de cabello. El machete que Alejandro había creído perdido tras el forcejeo contra Heder, estaba enredado en uno de los mechones que Heder acercó a la luz de la linterna del muchacho. Destacándose como la luz de la linterna se reflejaba en la hoja del machete, al punto de casi cegar a Alejandro. Ella quería usar el machete para decapitar al joven más fácil. Al instante en el Heder saltó para ir a por el cuello de Alejandro. El joven fue más rápido como para lograr empuñar el mango del sartén.
dando un movimiento rápido como para lograr dar un sartenazo directo al costado de la cabeza de Heather. El golpe del sartén fue lo suficientemente fuerte como para lograr que la cabeza de Heather se desviara de su trayecto hacia el joven hispano y terminara por salir disparada por la ventana, provocando un ruido estridente de vidrios, quebrándose y chocando con la superficie de la tierra afuera. Lo que menos quería hacer el joven hispano en ese momento era quedarse a que Heather volviera a atacarlo ahora que tenía su machete consigo. Motivado por la adrenalina que recorría todo su cuerpo, se abalanzó usando el peso de todo su cuerpo para finalmente derribar la puerta de la cocina que por bastantes minutos lo dejó preso. Empezó a correr hacia la puerta de salida hacia el otro lado de la habitación, sabiendo que salir en dirección contraria a la que Heather fue arrojada por la ventana lograría ayudarle a alejarse lo más posible de ella. Al momento en el que él logró finalmente llegar a la puerta de entrada al comedor y abrir la puerta, vio ante él lo que menos quería ver. Alejandro sin previo aviso fue golpeado en el estómago, y el golpe fue lo suficientemente fuerte como para que saliera arrojado por la habitación, chocando contra la persiana metálica y provocando que ésta se desprenda del techo de su lugar por la fuerza del aterrizaje. Alejandro salió despedido nuevamente en dirección a la cocina, rodando por la mesa de centro de la cocina y aterrizando finalmente en el frío y duro suelo de madera. Alejandro estaba dolorido y respirando agitado debido a que el golpe lo dejó sin aire. Sin mencionar que un par de costillas fueron rotas en el proceso. Como pudo se levantó, tratando de encontrar su linterna en el suelo pese a la visión borrosa que tuvo quedando como secuela del severo golpe que obtuvo de la misteriosa criatura que no tardó en revelarse ante Alejandro. El joven vio como la persiana de metal terminó de desprenderse producto del golpe de un brazo totalmente pálido, terminando en que la persiana terminó en el suelo impactando con un ruido estridente. Alejandro apuntó la linterna en dirección a la ventana que daba acceso al comedor y ahí es donde la vio. Heather estaba trepándose lentamente en el mostrador, manteniendo una sonrisa sádica junto a una mirada penetrante. Alejandro notó con horror cómo Heather estaba usando su cuerpo putrefacto para poder desplazarse, usando su propio cabello para controlarlo, manteniendo varios mechones atados a las extremidades, como sus brazos y muslos con tal de lograr moverlo nuevamente. El cuerpo de Heather contrario a su cabeza. Estaba muy marcado el paso del tiempo y la putrefacción. La carne estaba bastante pálida y reseca, llegando a resaltar varios huesos y varios agujeros de donde brotaban gusanos y moscas revoloteando alrededor y posándose en la carne putrefacta. Su vestimenta que consistían en un top rojo y unos shorts verdes estaban totalmente harapientos y sucios, tanto por estar a la intemperie como el daño provocado por las sustancias tóxicas que emanaban del cadáver. Alejandro observó con horror a la muerta viviente. Pero sin previo aviso, la chica saltó del mostrador a dirección a la que el muchacho aún se estaba incorporando de pie tras la caída. Heather, quien aún empuñaba el machete de Alejandro en una de sus manos, se arrojó mientras gritaba de la emoción, como si de un retorcido juego para niños se tratase. Alejandro apenas logró esquivar el ataque de la no muerta, evitando que ella le clavase el machete justo en la cabeza, siendo que este último terminó clavándose en el mostrador. Heather no perdió el tiempo de sacarlo para voltearse y nuevamente tratar de clavar el machete en Alejandro. Pero el muchacho logró evitar que la puñalada fuera directamente a su pecho al poner la misma sartén que usó Alejandro momentos antes. Viendo perplejo cómo es que el machete atravesó la coraza del sartén producto de la descomunal fuerza que Heather aplicó al momento de tratar de apuñalar, y que pasó a quedar a centímetros de perforar su carne. El joven desvió y logró hacer que Heather suelte el machete, arrojando el machete clavado en la sartén al suelo. Y procedió a dar una patada directo al vientre de Heather, haciéndola caer al suelo. Ella tan solo dio una risotada tras caer al suelo, pareciéndole tan solo cosquillas el golpe que Alejandro usó para derribarla. Alejandro trató de apartarse de la chica en otro intento de huir de ella, pero sintió como la chica agarró su pierna con una de sus manos, sujetándola con fuerza, mientras usaba la otra para empezar a rasguñar y desgarrar la carne de la pierna del muchacho, haciendo uso de sus uñas desgastadas. Alejandro empezó a gritar de dolor mientras trataba de quitarse a Heather de su pierna, agitando y jalando de su pierna lo más posible. Pero todo era inútil. Heather hacía todo esto buscando torturar a Alejandro, en una especie de juego macabro del gato y el ratón, en el que el cazador, quien en esta situación sería la misma Heather, jugaba y torturaba a su presa, quien en esta situación sería el pobre de Alejandro.
El hombre finalmente tomó una postura correcta como para sujetarse de sus manos. Apoyándolas en la mesa de centro y el mostrador a ambos lados suyo y tomando el impulso suficiente como para encestar otra patada justo a la cara de la chica. Si bien esto la hizo retroceder y soltar su pierna. Ella solo nuevamente volvió a reír como una total enferma mental, quien gozaba del dolor. Risa que ya tenía harto a Alejandro. El muchacho, decidido a evitar siguiendo que la no muerta siga jugando con él de esa forma. Heather se levantó lentamente con toda la calma del mundo. Sonriente y risueña, totalmente desquiciada, demostrando cuán dañada mentalmente quedó tras toda la situación que pasó durante su estancia en la isla. Tanto viva como muerta. Ella se volteó nuevamente hacia Alejandro. Para terminar por recibir un machetazo directo al hombro. Ella gritó de la sorpresa, mas no de dolor. Volteándose totalmente hacia el joven, extendiendo sus brazos para hacerle daño. Pero Alejandro clavó el machete directo al pecho de la no muerta haciéndola retroceder. Entre ambos hubo un forcejeo demasiado intenso, Alejandro buscando empujar a Heather con todas sus fuerzas hacia atrás tratando de derribarla. Mientras Heather empujaba a Alejandro de vuelta, clavando sus uñas en los hombros de Alejandro. Sus risas desquiciadas e infantiles retumbaban en los tímpanos de Alejandro. Con cada segundo el forcejeo se hacía cada vez más intenso. Alejandro trataba de superar la fuerza que Heather aplicaba en sus hombros, amenazando con dislocarlos no sin antes terminar de hundir sus dedos huesudos dentro de la piel del joven. En dado momento Heather dio un paso adelante al ver que el hombre empezaba a debilitar su empuje. Aterrado de la idea de perder. Alejandro usando sus últimas fuerzas empujó a la chica, pero sin darse cuenta. Su empuje fue lo suficientemente fuerte como para que la columna de la chica se quebrara. Alejandro al escuchar esto, vio su oportunidad de lograr deshacerse de Heather de una vez por todas. Aprovechando la aparente ruptura de la columna vertebral de la no muerta producto del debilitamiento de los tejidos debido a la descomposición. Retrocedió un paso atrás y propinó una patada directo al área entre el abdomen y pecho de Heather. La fuerza de la patada fue suficiente como para que Heather caiga hacia atrás, pero debido a que su columna vertebral estaba dividida en dos, solo la mitad superior de su cuerpo se inclinó hacia atrás. Alejandro aprovechando esto, clavó por una última vez el machete en el pecho de Heather. Provocando que la piel que mantenían unidas las ambas partes de Heather terminaran cediendo ante el peso extra que Alejandro ejerció sobre la mitad superior de la no muerta, la piel del vientre de la chica se abrió de par en par. Haciendo que los intestinos putrefactos de Heather brotaran del interior, esto fue suficiente que ambas partes se separaran al caer al suelo. El joven hispano empezó a dar machetazo tras machetazo sobre la parte superior de Heather. Desmembrándola y destruyendo carne, cartílagos y huesos debilitados por el rigor mortis. Heather en lugar de reírse como una total maníaca, comenzó a gritar y chillar de una forma perturbadoramente inhumana. Como los lamentos de un monstruo más allá de la comprensión humana. Alejandro decidió dar un último machetazo para finalmente acabar de una vez por todas la melodía de sufrimiento y agonía que provenía de la garganta de la muerta viviente. Cerró los ojos y pudo sentir la hoja del machete hundiéndose en el cráneo de la muchacha, acabando con los gritos de Heather de una forma abrupta. El muchacho se quedó unos segundos respirando aliviado de finalmente haber acabado con la pesadilla. Con bastantes heridas por todo su cuerpo, pero había logrado sobrevivir a quien imaginó, uno de los espíritus más violentos. Pudo ver allí, como el cadáver de Heather yacía inerte ante él. Casi con la misma expresión con la que Heather había aparecido ante él dentro del refrigerador. Pese a todo eso, el joven hispano se preguntaba quién era ese aquel que Heather le mencionó tiempo antes en el bosque. Quien supuestamente quería plantar el caos en la isla. Imaginando que se trataba del mismo asesino o alguien más. Sin mencionar lo intrigado que estaba ante el hallazgo de que no eran los primeros en venir a la isla con la intención de rescatar a los campistas. Pero todos sus pensamientos se vieron interrumpidos al escuchar un ruido proveniente del bosque. Un alarido casi demoníaco anunciando la llegada de una entidad, junto con ella. Como varias criaturas se acercaban al campamento junto con el enigmático ser.